vuelvo a ti, rogando, Señor, que tú me des perdón. Quiero entregarte todo lo mejor que hay en mí. He de seguir, no vuelvo atrás. Te amo, Señor Jesús. Hoy vengo a ti, buscando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, que hoy vuelvo a ti, buscando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, y hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor. Muy buenos días. Estamos nuevamente agradecidos de nuestro Padre Eterno, porque en su infinita misericordia nos sostiene, nos mantiene, y estamos día tras día agradecidos por su misericordia. En este día que vamos a estudiar nuevamente la palabra, y como decía este cántico, que mi vida vuelva a ser como era, porque en este tiempo hay muchos cristianos que han marcado la diferencia entre los que ya no son con los que eran. Pero este cántico dice: junto a ti, Señor. La única forma de estar bien con Dios es junto a Él, para que su vida no desee algo mejor que estar con Él. Por eso hoy día vamos a hablar de la compasión, de que hay que clamar a Dios por compasión, y de esa manera, cuando clamamos a Dios por compasión, nosotros estamos junto al Señor. Entonces, si usted comienza a orar, a clamar a Dios porque su corazón tenga compasión, porque quiero decirle que una de las cosas que Jesucristo tuvo acá en la tierra es compasión por el perdido, compasión por el pecador, compasión por el que está alejado de Dios, compasión por el que no ha sido alcanzado por Dios. Y somos la iglesia, los hijos de Dios, los que tenemos este encargo de estar junto al Señor, porque si no podemos hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Y en la Biblia encontramos muchos casos de gente que tuvo que orar, pero tuvo que orar cuando ya estuvo con la mano de Dios encima de ellos. Y algunos tuvieron la oportunidad de cumplir el llamado, otros no. Pero sin embargo vamos a hablar en esta mañana sobre la compasión, pero que no sea estudiar la compasión, sino que nosotros clamemos, oremos a Dios por tener compasión, lo que tuvo Jesucristo. Si usted y yo nos queremos parecer a Jesucristo, queremos llegar a la medida que Él ha prometido, que alcancemos la medida del varón perfecto, es necesario que usted y yo comencemos a clamar por compasión, porque podemos saber mucho, podemos hablar mucho de Dios, podemos predicar mucho, pero a veces no tenemos compasión. Y cuando usted no tiene compasión, déjeme decirle, o yo no tengo compasión, no vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Y vamos a ver en este tiempo, en el libro del profeta Jonás, vamos a ver un solo versículo, en Jonás 1:6, y dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Hoy día la humanidad está pereciendo en algunos casos y está a punto de perecer aún de una manera mayor. Y cuando aquí en este versículo 1:6 de Jonás es el patrón de la nave donde iba Jonás, que se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Y hoy día hay mucha gente en eminencia, mucha gente que están al mando de pueblos, de ciudades, de naciones, pero que ellos también están como en el caso del patrón de la nave, que le dijo: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Y esa es la voz que hoy día hay un gemir en la tierra, en las ciudades, en las naciones, es que los dormilones se levanten y clamen al Dios que creemos tener de verdad. Y este hombre, aunque no conocía a Dios, le dijo: levántate y clama a tu Dios, dormilón, para ver si así no perecemos. Hoy día la humanidad tiene miedo perecer, está con mucho temor por las noticias y por lo que realmente está aconteciendo, que han venido sobre la tierra lo que en la Biblia estaba escrito. Pero a mí me llama la atención que este patrón de la nave le dice es a un profeta. Yo no sé si usted es profeta, yo no sé si usted tiene el llamado de pastor, de evangelista, de maestro, de apóstol, de obispo, de líder, no sé cuál sea su posición, pero es para usted y para mí esta palabra en este tiempo que le dice este patrón: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Hoy día es necesario que los que somos cristianos comencemos a clamar a Dios, porque nosotros sabemos cómo llegar al corazón de Dios, pero muchas veces estamos, como en el caso de Jonás, un profeta, pero estaba durmiendo y la gente estaba pereciendo porque la nave estaba a punto de perderse por los fuertes vientos. Hoy día han venido fuertes vientos sobre la humanidad, sobre el planeta Tierra. Hay fuertes vientos de tristeza, de pobreza, de enfermedad. En fin, la humanidad está a punto de perecer, pero hoy día Dios está diciendo: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Entonces, y este hombre le dijo: quizás tendrá compasión. Bueno, él no sabía que Dios es un Dios de compasión. Y hoy día lo vamos a ver, que este hombre no estaba errado ni equivocado cuando exhortó a un profeta de Dios a que orara y clamara a su Dios para que ellos no perezcan. Hoy día la iglesia tiene la responsabilidad de orar y clamar a nuestro Dios, al que conocemos, para que Dios tenga compasión aún de los que no conocen a Dios. Porque aquí iban 7 marineros con el patrón y más Jonás, 8 en la nave, pero era uno el que tenía. El número 8 era el que tenía el deber de clamar a su Dios, de obedecer a Dios, para que los vientos contrarios desaparezcan y no perezcan. Hoy día la iglesia también tiene una orden de parte de Dios de clamar a Dios por aquellos que no conocen. Entonces hoy día los dormilones, sean profetas o lo que sean, Dios los está llamando a que se despierten de su sueño, clamen a su Dios para que la compasión de Dios venga sobre la tierra y no perezca el que no ha tenido el honor de conocer a su Dios, al Creador todavía. Hoy día es tiempo de que la iglesia se despierte para orar y clamar a nuestro Dios, porque solo a los que tienen el llamado, solo a los escogidos Dios está escuchando, porque ellos tienen por delante la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, las que nos hace aceptos delante del Padre para nosotros poder clamar. Hoy día es tiempo de clamar por compasión. ¿En quién? En la iglesia. La iglesia debe tener compasión. Y vamos a ver lo que Jesucristo hizo acá en la tierra cuando Él estuvo. Y vamos al libro de Mateo 9:35, y dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ella y predicando el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Una de las cosas que Jesús
no estuvo durmiendo, no estuvo como Jonás, porque hoy día vemos algunos que estamos como Jonás durmiendo. Jesucristo tenía un encargo y él no podía. Entonces, cuando él recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Hoy día es necesario que los dormilones, los ministros, los que tenemos el llamado de Dios, los que nos jactamos de llevar el nombre de Dios, es tiempo que dejemos de estar como Jonás durmiendo y nos levantemos a hacer lo que hacía Jesucristo. Jesús dice que recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Él predicaba el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino es cuando usted predica de Jesús y pone las manos sobre los enfermos y son sanados. El evangelio del reino es cuando hay dolencia, hay dolor en el alma, en el espíritu del ser humano y usted hace lo que Jesús decía, va y ora, usted está predicando el evangelio del reino. Este es tiempo de levantarse los dormilones, porque déjeme decirle que a quien le dijo dormilón este patrón fue a un profeta de Dios. Hoy día hay muchos con muchos llamados y ministerios, con muchas credenciales a veces dadas por los hombres, pero todos estamos viendo lo que está sucediendo, pero no nos paramos en la brecha a orar por compasión, para que Dios tenga compasión de los pueblos, de las naciones, de los que no conocen a Dios. Y vean que cuando Jonás clamó, estos que iban en el barco no perecieron, porque Jonás se identificó aunque estaba errado. Ya vamos a estar predicando todo lo que este libro nos habla, pero en este tiempo queremos hablar, levántate, clama a tu Dios, clama por compasión en tu corazón, porque el mundo está en peligro, pero la iglesia está durmiendo. Despiértate, dormilón, y haz lo que hacía Jesús, que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando. Este es tiempo de enseñar el reino, este es tiempo de llevar adelante el poder de Dios a través del evangelio, porque como decía Pablo, no debemos de avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Cuando usted predica a una persona, usted está hablando del poder de Dios. Y Dios manifiesta su poder, como vemos aquí, quitando las dolencias y sanando los enfermos. Y esto hacía Jesús. Y Jesús dijo que nosotros sigamos sus pisadas si es que realmente somos la iglesia de Jesucristo. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús? Compasión. Como usted no sale, usted no va a la casa, usted no va al hospital, usted no va a la cárcel, usted no va a la calle, usted no está llevando el evangelio, usted está durmiendo como Jonás en medio de la barca. Y la tempestad venía, los vientos eran fuertes, pero él seguía durmiendo. La iglesia tiene que despertar. Y al ver las multitudes, Jesús, porque solamente cuando tú sales a pregonar el evangelio, tú vas a ver, y al ver, tú no ves nada porque no sales del lugar donde estás. Piensas que con eso estás haciendo mucho, pero hoy día te dice, como le dijo el patrón a Jonás, levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Quizás Dios tenga compasión de nosotros. Dios tiene mucha compasión, porque aquí vemos que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. Usted tiene que ir a buscar a dónde están los perdidos, a dónde están los que tienen dolor, a dónde están los que realmente tienen necesidad, tienen hambre. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios está llamando a los pastores hoy día. Dios está levantando a los pastores que estamos durmiendo muchas veces y no vamos a buscar al que está como ovejas perdidas que no tienen pastor. Porque la gente escucha noticias hoy día del mundo, pero no escucha las noticias que vienen del cielo, las cuales traen realmente una recuperación a la sociedad y traen una visión de reino donde realmente Dios quiere manifestar en este tiempo el poder. Pero hay que levantarse los dormilones e ir a buscar a aquellos que tienen necesidad. Pero Jesús era cuando recorría las calles, cuando él iba a las ciudades, era que había la necesidad. Si hoy día nosotros no rompemos este velo de iniquidad, de maldad, de tinieblas que se ha levantado, y no vamos, porque a las calles salimos a trabajar, a las calles salimos a buscar el empleo, a las calles salimos a buscar el dólar,
pero ¿por qué no salimos a las calles a buscar con compasión al que realmente está como oveja sin pastor? Y eso vino a hacer Jesucristo, porque el que es un ministro debe pastorear, debe buscar, no tener solamente la congregación, sino que en las calles, porque Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando. Nosotros es tiempo de salir a buscar aquellas ovejas que están como que están solas y sin pastor. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Este es tiempo de que hay obreros pocos, y tras de los obreros pocos que habemos, no nos hemos dedicado a hacer lo que Jesús hacía. Él andaba por las calles y tuvo compasión cuando vio. Si tú no ves, no vas a tener compasión. Como estamos cómodos en el lugar que estamos, pensamos que todo el mundo está así, pero para tener compasión tú tienes que dar una orden de salida a tu mente, a tu espíritu, a tu cuerpo, e ir a buscar esas personas que están en necesidad como ovejas sin pastor. Es necesario que te despiertes del sueño en que has caído. Y dice en el verso 38, Jesús dijo: rogad. ¿Por qué fue que el patrón le dijo rogad? ¿Qué le dijo? Clama, es lo mismo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy día, al menos si tú como cristiano no has ganado a alguien para Cristo, no has encontrado a alguien para Cristo, déjame decirte que lo menos que podías hacer es tener unas 2 horas de oración, de clamor, de rogar a Dios. Rogar a Dios, dice: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Hoy día se necesitan obreros diligentes, no dormilones. Hoy día se necesita que la iglesia se levante. Y tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Como cuando comenzamos aquí en el verso 9:35 de Mateo, recorría Jesús. Tú tienes que recorrer, tú tienes que salir. No podemos seguir que antes estábamos en un templo y hoy día nos acostumbramos a que a través de las redes sociales llegue el mensaje. Pero Jesús no tenía en este tiempo lo que tenemos hoy día en tecnología, y Él recorría. Y Dios quiere que dejemos de ocupar solamente las redes sociales cuando se puede las redes sociales, pero es necesario que vayamos como Jesús recorría a buscar, y al ver las multitudes. ¿Por qué no tenemos compasión? Primero, porque no hemos orado por compasión, y segundo, porque no salimos a ver dónde está la necesidad. ¿Dónde está la necesidad del que tiene hambre, del que tiene sed, del que no tiene trabajo? Para orar, para que Dios abra una puerta de trabajo y ellos conozcan al Dios que lo tiene todo. Por eso en este tiempo estamos hablando de este tema de la compasión. Y en el capítulo 15, verso 32, dice la palabra de Dios. 15:32 dice la palabra de Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión. Mire, Jesús, como oraba mucho, tenía compasión. ¿Por qué la iglesia no tiene compasión? Porque ha perdido la comunión. Como decía el cántico: junto a ti, Señor. Y dice ese cántico: que mi vida vuelva a ser como era. Porque hemos perdido el primer amor, hemos perdido la compasión, hemos perdido de estar junto al Señor. La única manera de estar junto a Jesús es cuando nosotros estamos orando y estamos obedeciendo. Por eso Jesús oraba. Y dice la Biblia aquí en este versículo claramente: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. La única forma que usted tenga compasión es cuando está con la gente. Cuando usted está con la gente, usted ve la necesidad de la gente, y cuando está usted con la gente, el milagro sucede. Porque Jesús no era un millonario aquí en la tierra, pero tenía el poder que Dios le ha dado a usted, que les dio a los discípulos, y les dijo: y no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder para ser testigos en Judea, Samaria y Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy día, si usted es un cristiano, tiene que estar empoderado. Si no ha recibido el poder, no puede ir a la gente. Entonces Jesús dijo, cuando estaba con la gente: tengo compasión. Si nosotros no tenemos compasión de la gente, no nos aparecemos a Jesucristo en nada. Verso 33. Entonces los discípulos, igual que nosotros: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Esa es la mente humana.
¿De a dónde, Señor? No, ¿de a dónde tenemos tanto dinero para dar de comer a tanta gente? El Señor nos dice que vayamos a la gente, que Él es el proveedor. Él va a hacer el milagro cuando nosotros estemos en medio de la gente. Dios no quiere que lleves, por eso les dijo a los discípulos, cuando vayan, no vayan cargados, no lleven alforja, no lleven nada para el camino, porque en la casa donde les abran, ahí quedará la paz que ustedes llevan, porque nosotros llevamos el poder, nosotros llevamos la bendición cuando vamos a un hogar. Hoy día es tiempo de desafío, de que tenemos que salir a buscar a esas ovejas que están sin pastor. Pero si usted no tiene compasión por el perdido, si no ha visto la necesidad, usted nunca va a tener compasión. Se pasará con una credencial aquí en la tierra diciendo que usted es el ungido mayor, que usted es el pastor más grande, que usted es el evangelista más grande, pero déjeme decirle que si no tiene compasión, no está haciendo lo que Jesús mandó a hacer. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 panes y pocos pececillos. No importa la cantidad, lo importante es que en las manos de Jesús lo poco se hace mucho, pero en las manos del hombre lo mucho se hace poco. Por eso es que nosotros hoy día, cuando miramos a ciertas personas que están sobre países donde son ricos, pero ellos están pobres. ¿Por qué están pobres? Porque quisieron hacerlo a la manera humana y no tomando en cuenta a Dios. Porque Dios nos dio que todo lo que hay en el mundo es para que la iglesia, el pueblo, la creación viva bien, pero vivimos mal porque nosotros nos apartamos de Dios. Entonces Jesús le dijo: ¿cuántos tienen? Y dijo: tantos panes y pocos peces. Y dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pececillos. Es necesario lo poco ponerlo en las manos de Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes? Tienes un poco de fe, busca a Jesús, porque Jesús puede multiplicarlo. Y el 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Ustedes saben que era un tiempo de mucha gente. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos y a la multitud. Había una multitud, tenía a sus 12 discípulos Jesús, pero él con los 7 panes y los pocos peces dice que dio gracias a Dios. Cuando tú das gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por lo que tenemos, Dios puede multiplicarnos lo poco que tenemos, porque en las manos de Dios lo poco es mucho, y en las manos tuyas, en las manos del hombre, lo mucho se hace poco. Hoy día debemos poner en las manos de Dios nuestra confianza de saber que si nosotros vamos con compasión donde está la gente, Dios va a comenzar, porque Él es un Dios de milagros, y este es el tiempo de los milagros que Dios quiere hacer. Y dice el 37, y comieron todos y se saciaron. ¿Cuál es el plan de Dios? Que unos tengan y otros no tengan. El plan de Dios es que coman todos. Pero tú y yo, los que conocemos de esta palabra y de estos milagros, y el que hace los milagros, somos los que tenemos que tener compasión y ir a buscar a aquellas personas. Y comieron todos y se saciaron. Tenemos que ir donde hay hambre, tenemos que ir donde hay necesidad, tenemos que llevar el mensaje de que Jesucristo es el que hace el milagro. No es como los humanos que tenemos que nosotros recoger fondos para repartir. En Dios, Él quiere hacer el milagro. Y comieron todos y saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenos. Porque Dios dice: habrá para todos y sobrará. En el hogar donde está Dios, en el hogar donde hay compasión, en el hogar donde nos decidimos ir a hacer lo que Dios nos ha mandado y no estamos durmiendo como Jonás, déjeme decirle que Dios quiere hacer milagros. Porque cuando vamos a ver el próximo domingo, que vamos a hablar de este mensaje, cómo el milagro se llevó a efecto cuando el patrón le dijo: clama a tu Dios por si acaso haya compasión y no perezcamos. Dios quiere que los cristianos tengan compasión hoy día. Es necesario que nos levantemos y busquemos al Dios de los cielos, porque cuando Dios entra en un hogar, habrá y sobrará. Cuando Dios entra a tu casa, habrá y sobrará. Siempre habrá de sobra en el lugar donde la gente puso su confianza en Dios y hoy día sigue confiando, y lo poco que tiene lo pone en las manos de Dios. Dice: y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Y eran los que comieron 4,000 hombres, fuera de sus discípulos, fuera de los niños y fuera de las mujeres. Yo quiero decirle que en toda reunión, y especialmente cuando se reúne la iglesia,
Si hay 4.000 hombres, hay 8.000 mujeres. Y si hay 4.000 hombres, hay 5.000 o 6.000 niños. Entonces, ¿la cantidad cuánta era? Era cerca de 20.000 personas que habían. Y comieron todos con estos 7 panes y unos pocos pececillos. Porque Dios es el que quiere hacer el milagro hoy día. Dejemos de llevar el método 2 más 2 son 4. Dejemos de andar con la lógica. Dejemos de andar con nosotros, con nuestro legalismo, y comencemos a mirar los milagros de Dios. Porque este es el tiempo de los milagros, cuando tú tengas compasión. ¿Cuándo vas a tener compasión? Cuando tú salgas a buscar. Porque Jesús andaba por las ciudades y por las aldeas visitando, y al ver las multitudes, Él tuvo compasión. Nadie tendrá compasión si tú no sales. Yo te reto, y yo hoy día estoy declarando que vamos a salir a buscar a las calles a las personas que están desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Verso 39. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces Jesús, vemos que era un hombre que tenía compasión porque él visitaba a las personas. Y ahora vamos al capítulo 14 también de Mateo mismo. En el verso 13 también nos habla algo de lo mismo, porque aquí fueron 5.000 hombres en esta alimentación. Dice: y oyendo Jesús, se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los de ellos que estaban enfermos. Aquí vemos en otro tiempo donde Jesús se apartó de la barca. Jesús se apartaba, pero él andaba con compasión en su corazón, buscando la necesidad para ayudar y hacer el milagro. Y dice la palabra de Dios: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y vamos a terminar en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 34. Y dice la palabra de Dios: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este es el tiempo de que usted comience a salir, comience a enseñar, comience a buscar a la gente, porque hay muchas cosas que enseñar. Usted las puede enseñar, yo las puedo enseñar, y podemos hacer el milagro. Yo oro en este tiempo para que usted pueda asimilar y comenzar a ver y a salir y a tener compasión y a clamar: Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta palabra, bendigo a la gente que la escucha, y oramos, Padre, para que el clamor de Dios no sea quitado de nuestras vidas y nos volvamos a Dios con la compasión que tenía Jesús a buscar al perdido que está como ovejas que no tienen pastor. Gracias, Padre, porque hoy día yo oro para que haya compasión en toda la iglesia de Jesucristo. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.